Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 24 de Sirácides. Yo les pido, mis hermanos, en este momento, si tiene su Biblia allí con usted, sáquela. Vamos a comenzar a leer todos juntos para así comprender más la palabra de Dios, leyendo, interiorizando la palabra de Dios. Les aseguro, mis hermanos, que la aprende uno más y más que todo, pues hacer la voluntad de Dios. Vamos a comenzar, pues, y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mira cómo la sabiduría se alaba y se elogia a sí misma en medio de su pueblo, cómo toma la palabra en la asamblea del Altísimo y se glorifica delante del Todopoderoso. Salí, dice, de la boca del Altísimo, y como una niebla cubrí la tierra. Mi morada está en lo más alto del cielo, mi trono en la columna de la nube. Yo solo di la vuelta a la bóveda del cielo y recorrí el fondo de los océanos. Tomé posesión de las olas del mar. Míos son la tierra, todos los pueblos y todas las naciones. Busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme. ¿En qué casa, en qué propiedad instalaré mi refugio? Entonces el Creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda. Me dijo, instálala en Jacob, que Israel sea tu propiedad. Desde el principio el Señor me había creado, antes que existiera el tiempo, y no pasaré con el tiempo. Celebro en su presencia la liturgia de su santa morada, y es por eso que me establecí en Sión. Me hizo descansar en la ciudad amada, en Jerusalén ejerzo mi poder. Eché raíces en el pueblo glorificado por el Señor, en su dominio, que es su herencia. Crecí como un cedro del Líbano, como el ciprés en las laderas del Hermón. Crecí como las palmeras de Engadí, como los adelfales de Jericó, como un magnífico olivo en la llanura. Exhalé mi perfume como el sicamoro, como las plantas olorosas. Expandí mi buen olor como las sabias aromáticas, como el bálsamo y la mirra exquisita, como el humo del incienso en el santuario. Extendí mis ramas como el pino, ellas se llaman gloria y gracia. Florecí como una vid, como flores agradables a la vista que dieron frutos de gloria y riqueza. Vengan a mí los que me desean y sáciense con mis frutos. El recuerdo que tendrán de mí es más dulce que la miel, poseerme es más agradable que un panal. Los que me comen tendrán todavía hambre, y los que me beben tendrán aún sed. El que me escucha no se arrepentirá, los que me cultivan no pecarán. Todo esto no es más que el libro de la alianza del Dios Altísimo, es la ley que nos mandó Moisés y que es el tesoro de las asambleas de Jacob. De esta ley brotan los ríos de la sabiduría, semejantes al Pisón o al Tigris en la estación de las frutas. De ella desborda el saber, cual crecida del Éufrates o del Jordán en época de cosecha. De ella salen las aguas de la instrucción, como las ondas del Nilo o como el Gijón en días de vendimia. El primero que la encontró no le verá el fin, el último que llegó no la agotará, porque sus pensamientos son más vastos que el mar y sus proyectos abarcan más que el gran océano. Yo, por mi parte, no era más que un canalito del río, un arroyo que se pierde en un jardín. Pero pensé, voy a regar mi jardín, voy a rociar mis flores. Y he aquí que mi arroyo se convirtió en un río, y mi río en un mar. Brille mi doctrina como la aurora y extienda su luz a lo lejos. Propáguense mis lecciones como las palabras proféticas, porque quiero dejarlas a las futuras generaciones. Vean, no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo esto es la sabiduría.
Todo esto, mis hermanos, es como un canto de este autor que escribió esta lectura. Es un canto dedicado a la sabiduría. Y en realidad que todo eso es lo que es. Todo el que busca la sabiduría de Dios, todo el que la encuentra, es como todo esto que acabamos de leer. Como un río que desborda, como un mar con grandes olas. Hermanos, la sabiduría, todo el que tiene sabiduría, todo el que cree en Dios y ama a Dios, pero en medio de él es un hombre sabio, es un hombre que busca todo el tiempo el estar bien ante Dios. Es algo grandioso. Y ojalá y nosotros también nos dediquemos a buscar la sabiduría de Dios, a buscar su sabiduría para ayudar a otros a que lo encuentren también. La sabiduría, mis hermanos, nos hace entender que el amor de Dios es lo más grande que existe en este mundo. Tal vez muchas personas han de decir, pero yo no veo a Dios. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Mis hermanos, Dios está en todas partes. El día que nosotros muramos, nos vayamos de aquí, de esta tierra hacia allá, ese día es cuando nos vamos a encontrar con Él y lo vamos a mirar cara a cara. Hasta entonces es que lo vamos a mirar. Pero por la fe que nos encontramos hoy aquí en este mundo, tenemos que tener mucha fe de saber y darnos cuenta que el Señor está a nuestro lado. Y Él es el que nos envía la sabiduría. A Él hay que pedirse en los momentos de que nos ponemos en oración, pidámosle al Señor sabiduría. Pero sabiduría que venga de Él, no sabiduría del mundo, sabiduría que no nos sirve para nada. La sabiduría de Dios es para enriquecernos nosotros en nuestro espíritu. Por eso es que la sabiduría, como dice aquí en este canto, la sabiduría se instaló en Jerusalén, porque la sabiduría venía de Dios y Dios estaba en Jerusalén, estaba en esa tierra santa en la que Él habitó junto con su pueblo. Pero después el Señor los dejó solos para que se dieran cuenta que tenían que buscar de la sabiduría de Dios para poder entender que el Señor no los dejaba. Y los que tenían la sabiduría entendían a los profetas, y los que no tenían sabiduría no entendían, así estuvieran oyendo todos los días a los profetas. Por eso, hermanos, si nosotros somos sabios, sabemos qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y cuando no nos dedicamos a encontrarnos más constantemente con el Señor en la oración, no tendremos nada, ni una pizca de sabiduría. Por eso es necesario, hermanos, que estemos más constantemente en oración para recibir la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que no se agota, que no se acaba, que siempre está allí. Lo dice claramente, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sabios y que tengamos encuentros constantes con Él. Dice en el versículo 8, entonces el Creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda. Me dijo, instálala en Jacob, que Israel sea tu propiedad. Que Israel sea tu propiedad. Recordando pues, en el Antiguo Testamento, Jacob era un amado de Dios. Dios lo amaba. Y él fue el primero que le prometió a Dios que si le permitía llegar a la tierra donde se encontraban sus padres, él daría la 10ª parte de todas sus ganancias. Y desde entonces es que la 10ª parte, mis hermanos, la tenemos que dar al templo. Todo aquel que dice que es una invención de la iglesia y de los sacerdotes y de todas las personas que están al servicio de Dios en un templo, hermanos, no nos hagamos los locos. Tenemos que dar la 10ª parte de lo que Dios nos da. Eso es tener sabiduría. ¿Por qué creen ustedes que los judíos, su pueblo es bien bendecido, aún hoy en la actualidad? Porque a pesar de ser tierra santa, ellos siempre dan su diezmo al Señor. Eso es tener sabiduría, porque no le están dando ese dinero a Dios. Se lo están dando, mis hermanos, al templo, al servicio del templo. Y el servicio del templo nos sirve a nosotros. Nos servimos de Él todos los días. Todo aquel que diga que no es cierto, que soy un mentiroso, pues tal vez sí, pero
El Señor nos creó, mis hermanos, para ser sabios y tener más constancia en Él. Amarle a Él todos los días de nuestra vida a través de la oración y pidiéndole la sabiduría para no alejarnos nunca de Él, sino seguir constantemente amándole. Si nosotros pensamos que todavía hoy en la actualidad solamente Dios es para los judíos, no es así. Dios se encuentra en todas partes. Dios se encuentra hasta en el último rincón de la tierra, del mundo entero. Es que Él creó todo el universo a través de la sabiduría. Él es el que hizo la sabiduría. Él es el que hizo el Espíritu para que nosotros le busquemos y estemos constantemente amándole. Y si Él nos dio y nos ha seguido regalando la sabiduría, hay que amarla y no dejarla ni soltarla nunca, sino protegerla y regarla, ¿verdad? Así como dice en la palabra de Dios, regarla como quien riega las flores, como quien riega un árbol. ¿Y cómo lo vamos a regar? Con la oración. Ese es el riego que nosotros le damos a nuestro espíritu para adquirir cada día más sabiduría que venga de Dios. Entonces, mis hermanos, acercándonos a Dios, no vamos a perdernos, no vamos a dejarle nunca y vamos a continuar amándole hasta el final. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.